tema de hoy trata acerca de la crítica textual, ¿no? La crítica textual del Antiguo Testamento. Esto es algo que a partir del fines del siglo XIX, empezando el siglo XX, empieza a haber una corriente sobre la crítica textual. A ver, yo quisiera saber, en función de los videos que les he enviado, cuál es su punto de vista para empezar a estructurar un diálogo. Hermana Marbeli. Llegó a ver el video. Su audio, hermana. Sí. Sí, pastor, sí lo he llegado a escuchar en dos ocasiones. Habla del Antiguo Testamento, los escritos que fueron 1000 años antes de Cristo, en el siglo XV antes de Cristo y hasta el siglo IV o V antes de Cristo, ¿no? Los manuscritos que fueron en hebreo, que vienen desde la Edad Media. Bueno, como lo dice la persona que lo estaba relatando, es que no estaba como que bien, les daba la certeza de que esos textos eran reales, ¿no? Tenían como esa duda. Ya. Las evidencias del Antiguo Testamento, la Biblia acerca de la perseverancia y la transmisión, y los grandes hallazgos del siglo XX, ¿no? Que todos los textos de Platón y Aristóteles y demás no logran alcanzar la cantidad de textos que se han escrito que se han encontrado en el Antiguo Testamento. Ajá. Ahora, ¿qué opinión tiene al respecto? O sea, eso es lo que ha dicho el expositor, ¿no? Pero de todo lo que he escuchado, ¿cuál es su opinión respecto? Porque lo que se está hablando, la clase de lo que trata es de hablar del texto, ¿no? O sea, cuáles son los textos que hemos recibido, la crítica textual que habla sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es su percepción? ¿Qué es lo que piensa usted sobre este punto? Oye, hay una es muy relevante de que se haya encontrado todo esto, ¿no? Y también el escritor dice de que hay unos papiros que se encontraron después que está igual a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, todo lo escrito es algo real, es algo que hoy en día lo vivimos, es algo que hoy en día se cumple, ¿no? Lo del Antiguo Testamento, ¿no? Y hay miles de textos que se han escrito, los cuales tampoco están en la Biblia, ¿no? A ver, buenas noches, hermanos Johnny e Isabel. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, estamos justamente haciendo comentarios acerca del video, de los videos que enviamos, y quisiéramos saber, cuál es su opinión respecto de la crítica textual del Antiguo Testamento, de estos testimonios, porque en realidad a esto es lo que se llama testimonios, o sea, los documentos que sustentan la escritura, ¿no? Entonces, hay documentos históricos que es lo que hemos recibido, ¿no? Lo que se ha hallado. A ver, hermanos. A ver, bueno, investigando, bueno, el video nos muestra pues de que hay un divorcio entre lo masorético con la
es decir, desde que se normaliza la Biblia hebrea cuando la Biblia cristiana, ¿no? Que bueno, hay un poco de diferencia. Y bueno, en el transcurso del tiempo se ha dado oralmente y, ¿cómo se llama? Con el descubrimiento de los rollos, abre una brecha muy importante en la cual para entender ¿cómo se llama? La parte filológica, Filológica, ¿está bien? prácticamente, claro, de los Ajá. 5 idiomas, ¿no? Que antiguos, del arameo, ¿cómo se llama? El hebreo, el griego, el latín y abateo, ¿no? Entonces, que han sido escritas y hay testimonios, ¿no? Entonces eso enlaza, entonces enriquece los textos, ¿no? En cuanto a su veracidad. Pero, ¿cómo se llama? Hay siempre un porcentaje se podría decir que un 5% que no coinciden, ¿no? Pero encontrado este hallazgo de Qumran, yo lo veo muy importante porque se están armando las piezas, ¿no? De más de 40,000 piezas que las están armando, y cuando salga ya a la luz todo esto, va a ser todavía mucho más, nos va a enriquecer a nosotros mucho más, sobre todo por los métodos que desde esa época, desde que ya nos da a la interpretación, ¿no? La nueva interpretación de la Biblia hebrea. Entonces nosotros no podemos tirar al tacho la historia, ¿no? La historia está ahí, que no coincida en ciertos puntos, no implica para mi persona que esos sean del todo descartados, falsos, ¿no? Porque nos ha dado un gran aporte en cuanto a los testimonios, sobre todo del Tanaj, ¿no? El Tanaj es fidelino, porque incluso en esos versículos que dice que haz copia, ¿no? De los libros, incluso y eso quiere decir de que han seguido en secuencia, ¿no? Hasta los tiempos primigenios, ¿no? De esto, ¿no? Y cómo es la historia de los macabeos también da un gran aporte, ¿no? De los hallazgos en Qumran, ¿no? De la civilización también, ¿no? Cómo organizado. Increíble. Bueno, ese sería mi aporte, ¿no? Excelente, excelente. Hermana Isabel. Bueno, yo también para redondear un poco la idea o completar un poquito más, es también del primer video donde habla sobre la crítica textual, cuántas veces ha sido traducida, ¿no? Del Pentateuco a la actualidad, ¿no? Entonces eso también hace de que no sea al 100% tal cual como está, ¿no? Entonces hay un porcentaje mínimo de diferencia, pero lo cual no lo hace tampoco falsa toda la Biblia, ¿no? Y creo que eso es importante porque también hemos investigado un poco sobre la Biblia hebrea, ¿no? Y hay varios puntos donde han decidido no colocarlo tal cual, tal vez para que la Biblia sea aceptada más que todo por la parte moral, ¿no? Más que todo en ese lado, ¿no? Porque en sí la Biblia hebrea hay partes donde habla crudamente de todo campo, ¿no? Personal, psicológico, sexual, entonces un poquito que eso también es importante saberlo, ¿no? Los cantares. En los cantares, por ejemplo, el libro de los cantares ha habido un poco de bastante cambio a lo que tenemos nosotros, a lo que es en sí la Biblia hebrea netamente, ¿no? Eso y también, pero aún así, ¿no? No se descarta la Biblia del todo porque al tener estos hallazgos, ¿no? En Qumran, toda una gran ciudad organizada, la biblioteca que han tenido, los acueductos,
¿no? Entonces, vemos realmente que restos encontrados en los papiros, no solamente se encontraron los papiros, son papiros hechos de piel, ¿no? De Los rollos. los rollos, ¿no? Y 900 también rollos. hubo en cobre, ¿no? Aparte de eso encontraron Es ostras. diferente. Entonces, eso nos avala a nosotros, esto, de que verdaderamente sí es, ¿no? Cierto, ¿no? La Biblia que nosotros tenemos en la actualidad. También tenemos dentro de ello lo que es la parte de cobre, ese papiro de cobre que tenemos ahí, hay un poco que habla en esa parte sobre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces es una lucha entre los judíos que aceptan a Dios, el bien, y los judíos que se salen del camino de Dios. Vemos esto un poco aquí, los libros apócrifos, ¿no es cierto? Que no han sido prácticamente incluidos dentro de la Biblia que nosotros tenemos. En realidad es un gran aporte todo lo que han encontrado, ¿no? Y sería bonito ahora mucho más ampliar esta parte de los libros apócrifos que fueron destinados a no estar dentro de nuestros libros canónicos, ¿no? Eso sería el aporte. Perfecto, hermanos, perfecto, me parece muy interesante. Y además vamos descubriendo, ¿no? En todo, lo que estamos haciendo es descubriendo que la Biblia, como tal, tiene bases arqueológicas, ¿no? Hay documentos, o sea, nuestra Biblia tiene una base en documentos antiguos, ¿no? A veces nosotros cuando hemos comenzado nuestra vida cristiana y nos dan la Biblia, entonces asumimos que lo que está escrito allí es totalmente veraz, ¿no? Auténtico, llegado de Dios directamente, ¿no? Y algunos hermanos piensan inclusive, ¿no? Porque así lo han dado en sus testimonios, en la inocencia de sus corazones, piensan que la Biblia ha bajado del cielo, literalmente, ¿no? Que es un documento sacro al punto que piensan que ha descendido del cielo, ¿no? Entonces, pero ciertamente los documentos de nuestra Biblia tienen una historia, y eso es lo que el hermano Johnny nos decía cuando él menciona la filología, ¿no? ¿Qué es la filología? Entonces, la filología es una ciencia, ¿no? Que se encarga justamente de investigar una lengua, la escritura, el texto escrito de el texto de una lengua, su cultura, ¿no? Y es su desarrollo histórico. Entonces, la filología es una ciencia. Cuando hablamos de crítica textual, y ya en la introducción del la primera sesión que tuvimos, nosotros hemos hablado acerca de la crítica textual y de la teología liberal, la teología conservadora, ¿se acuerdan? Entonces, este segmento justamente de la teología que llamamos y conocemos liberal, ¿no? O que que ahora se ha cambiado de parte de ellos como biblistas, ¿no? O sea, dicen, no, ya no somos liberales, somos biblistas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo felicito a los biblistas porque han empleado las ciencias y están escudriñando y han hecho un análisis riguroso, aunque ciertamente yo no esté de acuerdo o no estemos de acuerdo con algunas de sus conclusiones, ¿no? Justamente de ese análisis filológico, porque hay que entender que esta etapa en la que estamos conociendo nosotros el Tanaj, la Torá, los Nabiín, los Ketubín, o el Antiguo Testamento como lo conocemos, en esta parte lo que nos interesa es analizar la crítica textual. ¿Qué dice la crítica textual? Por eso que esta clase la hemos dividido en dos, porque vamos a abordar el tema de la crítica textual con amplitud. Nos vamos a demorar, vamos a dialogar, pero nos vamos a demorar, pero es necesario que sepamos esta área de la crítica textual, porque es muy, muy compleja y además es amplia, ¿no? Entonces, dentro del análisis filológico, por ejemplo, ¿qué hacen los filólogos? ¿A qué se dedican los filólogos? Voy a compartir en pantalla, voy a compartir un texto de Word, ¿ya? La piedra Rosetta. Acá tenemos dos
Ya, por ejemplo, ¿a qué se dedica la filología? A buscar, ¿no? A buscar en el texto escrito. Lo que ustedes están viendo en pantalla, es, se llama la piedra Rosetta, ¿no? Y esta piedra Rosetta es una piedra, no recuerdo exactamente el material, perdonen ustedes en este momento, ¿no? Pero aquí está escrito en egipcio antiguo, ¿no? En otra variante del egipcio y también en griego. Fíjese que el hallazgo de esta piedra fue importantísimo. ¿Por qué? Porque permitió la traducción del egipcio al griego. O sea, lo actualizó completamente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, para tener una idea de cómo se desarrolla la cultura judía, ¿no? La cultura hebrea, de la cual Pablo dice, pues, a los judíos se les ha entregado la palabra, ¿no? Entonces, a ellos se les ha entregado la palabra, dice, ¿no? Y además, ellos están llamados a mantenerla, ¿no? A cuidarla, a preservarla. Y la hermana Isabel decía bien cuando ella se refería al hecho de que en las cuevas de Qumran, allí se han encontrado, pues, documentos del Antiguo Testamento, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, documentos que tienen pues un 5% de algunas variantes, pero que son menos del 5% y que realmente le dan una certificación de que el documento que nosotros tenemos, de que el documento masorético, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, vamos allá a definir en la próxima clase, toda una línea de tiempo para ver exactamente el desarrollo de esos documentos, ¿no? Lo que sí, a grandes rasgos, podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo es que el texto, ¿no? En la historia de Israel, el texto ha ido evolucionando a través de esta cronología. Y yo quiero, porque esto es algo importante que debemos de notar. O sea, nosotros generalmente en las iglesias hemos visto la historia de Israel, en primer lugar, una tendencia a decir, bueno, ellos no lo quisieron a Jesús, entonces ellos, tenemos una línea que plantea el reemplazo, ¿no? Entonces ellos ya no tienen nada que ver, Israel ya fue desechado, ¿no? Hay religiones y dentro de las religiones, de las divisiones que tiene el cristianismo, en donde, por ejemplo, se desecha totalmente al pueblo de Israel. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es la organización de los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová, usted cuando toque en su puerta, y usted le pregunte, y hágalo directamente, usted pregúntele a un testigo y dígale, ustedes leen la Biblia, ustedes sostienen que el conocimiento es lo más importante, ¿no? Ellos no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, no creen en los milagros, ¿no? Nosotros como pentecostales sí creemos. Entonces usted le pregunta, ¿no? Entonces Israel ha sido desechado y ellos le van a responder con toda seguridad, le van a responder, sí, Israel ha sido desechado. Entonces cuando uno lo lleva a la palabra y le dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos con Romanos 11? Porque en Romanos 11 dice, ha desechado Dios a su pueblo, y dice, en ninguna manera, o sea, de ninguna manera, no es posible, dice, ¿no? En otras palabras, ¿no? Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces hay un plan con Israel, y es un plan que dentro de la historia del texto bíblico y la historia contemporánea, eso es lo que debemos de entender. La historia bíblica, desde lo que conocemos como el génesis del texto bíblico, está relacionado con un hecho histórico, ¿ya? Ahora, no es un libro histórico científico riguroso de fechas, y allí vamos a entrar, ya ese es otro tema, del tema de las fechas en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es
que los acontecimientos que narra el Antiguo Testamento son hechos históricos que tienen su comparación con los otros pueblos. Y por eso es que en la sesión anterior, cuando hemos analizado, por ejemplo, fíjese usted en este mapa, y un detalle, el primer detalle, esta cronología de la historia del patrimonio judío, ¿no?, está aprobado por el Ministerio de Educación israelí. O sea, este no es un documento cualquiera, este es un documento oficial del pueblo de Israel, ¿correcto? Entonces, desde allí nosotros tenemos que comenzar a ver esta nueva perspectiva, que la historia que nosotros conocemos, la Biblia como tal, ¿no?, como un documento, tiene relación directa con la historia, con la geografía. Y cómo, por ejemplo, podemos relacionarlo. Cuando yo digo que la Biblia tiene una relación con la geografía, ¿qué hecho contemporáneo nos dice o nos grita que eso es así? A ver, ¿quién me podría responder? Si yo digo que el texto bíblico tiene que ver, si yo lo contextualizo al siglo XXI, ¿no?, tiene que ver con la historia, la geografía, digamos, ¿qué hecho en el siglo XXI o desde el siglo XX, para ser más exactos, ¿no?, me dice que eso es absolutamente cierto y además es un cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento? A ver, analicemos. ¿Qué hecho creen ustedes que me puede dar fe de que la Biblia, tal cual la tenemos, todos los domingos la llevábamos, bueno, ahora lo hacemos virtualmente por nuestras computadoras, la llevábamos a la iglesia, muchos la llevábamos allí y después, con los años, ya muchos cristianos inclusive ni siquiera ya llevaban la Biblia, y después, más cerca, en el siglo XXI, la tecnología ya hizo que nosotros lleváramos la Biblia en nuestros celulares, ¿no? Entonces ya la Biblia ahora está en nuestros celulares y varias versiones. Pero ¿qué hecho histórico del siglo XX me demuestra que lo que está escrito tiene que ver con acontecimientos que se iban a dar y que ya se han cumplido, ¿no?, y que da lugar a un nuevo periodo de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no? ¿Qué hecho? Ajá, hay un hecho importante. Imagínense, le voy a dar una pista. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de su relación con la historia. Ya sé, que Jerusalén hoy es la capital, ¿cómo es la ciudad? Bueno, se relaciona con la geografía, con la historia, porque hay vestigios que se han encontrado pueblos y regiones donde ahí lo tenemos, Jerusalén, tenemos los lugares, tenemos las ostracas, tenemos, ¿cómo se llama? Por decir, en Mermestaf, incluso los documentos hallados en el Mar Muerto, ¿no? De Qumran, donde también detalla geografía, detalla pues lugares que muy pronto se van a saber todavía con más conocimiento de interpretación donde el proceso de la Biblia ha ido evolucionando, ¿no? Toda la arqueología va de la mano con lo dicho, porque no podemos negar que todas esas regiones existieron y todos, por decir, en Hermestaf, ¿no? Ya habla del pueblo de Israel que existió, ¿no? Entonces, eso nos conlleva más a la severidad, a una realidad que no se puede pasar por alto, ¿no? Correcto. Ahí tenemos desde el punto, por eso es importante. Hemos hablado de que nosotros
no es malo que nosotros usemos la arqueología, la geografía, la historia, la sociología, que las herramientas científicas nos ayuden a poder revisar el texto bíblico. Y hemos dicho que eso es correcto. El asunto es cuando nos desviamos y colocamos a la ciencia por encima del texto bíblico, de lo que está escrito, ¿no? Esa es la atingencia que yo les mencionaba. Hermana Isabel, creo que se ha encendido una lucecita ahí, yo he visto. Sí, A ver, dígame. que ahora no han decretado, creo, a Jerusalén como capital de algo así de Judá. De Israel. De Israel, que diga. Bueno, lo que mi señora me dijo de que es un testimonio en la cual se profetizaba ya, ¿cómo se llama? Que Israel iba a plantarse como capital, ¿no? Ahí en su pueblo, en su mismo sitio prácticamente. Esa es una prueba más, ¿no? Testimonio actual, ¿no? Que se ha cumplido y es bíblico. Así es. Mis hermanos, mire, justamente eso es. En relación a este punto, hermana Marvely, ¿qué opina? A ver, si de repente nos ayuda a visualizar algo, hermana. Su micrófono. No sé, pastor, la verdad. Perdóneme. Ya, no, está bien. Mire, pero... La pregunta es, ¿qué hecho me puede dar fe de qué? La pregunta es, ¿qué hecho contemporáneo, exactamente en el siglo XX, ¿no? O sea, ya no siquiera es del siglo XXI, sino algo sucedió en el siglo XX que nos da la plena certeza de que el Antiguo Testamento, ¿no? Y que las promesas de Dios se cumplen y que tienen que ver con un hecho histórico, que tienen que ver con historia, con geografía, que tiene que ver, porque básicamente si bien es cierto, estamos tratando la crítica textual, que tiene que ver con el análisis de los textos propiamente dicho, y yo por eso les voy a pedir, porque fíjese, en el tema de la crítica textual, hay que analizar mucho las posturas de Wellhausen, de Bullmann, ¿no? Que son estos análisis que ellos hacen y esta división que hacen cuando usan la herramienta filológica en el texto. Entonces, por ello es necesario, hermanos, que para el día viernes ustedes lean lo relacionado con la crítica textual del Antiguo Testamento. Algo hemos visto en esos videos, pero ustedes tienen que leer crítica textual del Antiguo Testamento. Si encuentran, también tienen el libro de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. Allí también, Gleason Archer, en una introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Allí también hay varios capítulos relacionados con la crítica textual. Entonces, hermana Sonia Martínez. Sí, pastor, dígame. Adelante, a ver, dígame, ¿cuál es su punto de vista de todo? Aquí estamos en un proceso de juntar opiniones, ¿no? Entonces estamos hablando del texto. ¿Qué sensación? Yo sé, son un montón de datos. La primera sensación es, ¿qué es esto de repente, no? Pero estos datos nos tienen que ayudar poco a poco a ir construyendo. ¿Qué sensación tiene usted, hermana Sonia, de saber que hay estos documentos, que estamos relacionando el texto bíblico con la historia, con la filología, con la sociología? ¿Qué opinión le trae a usted? Bueno, estaba leyendo hace poco un texto de teología de José Grau, y pues hablaba las diferentes ramas, ¿no?, de la teología. Nosotros estudiamos la sistemática, pero la sistemática a su vez no hace uso de la teología bíblica, ¿no? Y esta narra tal cual está escrito la Biblia según su cronología, ¿no?
Entonces, para poder nosotros interpretar un texto bíblico, necesitamos saber su contexto, necesitamos saber en qué tiempo se dio. Y para eso, pues, tenemos que recurrir no solamente al exégesis, sino también al hecho histórico en que fue hecho, ¿no? Y todas las evidencias históricas, las evidencias arqueológicas, la geografía, son parte de eso, pues. Entonces, si partemos también de que la teología, lo cual estamos nosotros también pues estudiando, es una ciencia, entonces la ciencia se basa en estudiar algo que es un hecho que tú puedes comprobar. Entonces, con eso nada más partimos de que la Biblia tiene que ser demostrada, ¿no? Y obviamente, como usted dijo hace un momento, ¿no? Ese comentario, ¿no? Donde que sí, hay personas que pueden creer, ¿no? Que pues la Biblia simplemente es un conjunto de libros que cayó por arte de magia, que Dios lo dio, y no es así en realidad, ¿no? Y me parece muy importante saber la evidencia histórica, como estaba en en el primer video. La verdad no terminé de ver, el segundo video no lo llegué a ver, y el primer video no lo terminé de ver, ¿no? Pero ahí estaba un poquito hablando en qué idioma se había escrito la Biblia, ¿no? Estaba empezando a hablar. Entonces, yo me parece muy importante poder basarnos en hechos que se puedan comprobar. Entonces, la historia es parte de eso, ¿no? Es imposible negar. No sería acuerdo, no sería dable poder hacer una interpretación de la Biblia sin analizar la evidencia histórica que uno puede tener, ¿no? Que uno pueda conseguir, y en este caso para estudiar la Biblia, pues de hecho habría que leer un poco más sobre la evidencia histórica, ¿no? Recuerdo que la vez pasada usted habló sobre el código de Hammurabi, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que están en la historia misma nos señalan las verdades de lo cual está escrito la Biblia. Entonces, la Biblia ha pasado por todo un proceso, ¿no? No para que primeramente se pueda lograr escribir en papel, ha tenido que pasar, ¿no? De un mensaje oral a un mensaje escrito, y ni siquiera cuando no había escritura. Entonces, todo eso definitivamente aporta mucho a poder saber cómo realmente se realizó lo que es en este caso la Biblia, ¿no? Y obviamente todo eso también nos muestra la parte histórica del pueblo de Israel. De hecho que sí. Pero yo tengo algunas dudas todavía, pastor. Yo espero me las Muy pueda, bien, claro. me las No, pueda y para aclarar eso, en el transcurso de la claro, clase. bueno, Porque yo que yo espero, tenga entendido, los judíos, ellos no, o sea, la verdad, a mí hasta ahorita no sé exactamente qué parte de la Biblia ellos toman como real actualmente, porque claro, aparte del Pentateuco, yo no sé qué exactamente, porque ellos no creen que Jesús ha venido y que ya vino, ellos están esperando al Mesías. Entonces, eso no me cuadra, porque hay evidencia también de que Jesús existió. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo mucha duda. No sé, no sé exactamente, ¿no? a mí me parece perfecto, Cómo hermana, poder ver. sus dudas, porque esa es la idea, ¿no? Llegar con dudas, hay que tratar de llegar siempre a las clases leyendo un poco lo que es el material que o sea, profundizar en del video, usted puede buscar allí algo más, y eso es lo interesante. Por eso que esta clase la hemos dividido en dos partes, y es más, ¿no? Yo hubiese empleado más tiempo para hablar sobre el tema de la crítica textual, inclusive en otras clases más, pero las 8 sesiones que tenemos no permiten que nos extendamos mucho, no vamos a dejar de ver algunas cosas. Bueno, en primer lugar, estamos de acuerdo, ¿correcto? Entonces nosotros también somos biblistas, ¿no? Porque nos amparamos en el desarrollo o no nos amparamos, sino reforzamos nuestro conocimiento, nuestra fe en Dios mediante las ciencias, la historia. El cuadro que usted tiene enfrente, por ejemplo, en la computadora, es un cuadro, una cronología que está aprobada por un país que se llama Israel, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, para ir avanzando el tema,
acá, por ejemplo, hablamos del código de Hammurabi. Miren, y usted acá puede ver el código de Hammurabi, 1770. Acá está dividido, este es el año, en la año, en la cronología occidental, ¿no? Entonces acá estamos en el año 2000 hasta 2010, por ejemplo. Y en la parte hacia adelante. Disculpe, pero solamente estoy viendo la imagen que dice filología. ¿A esa se refiere? A ver, espere. Creo que no se ha puesto la otra imagen. A ver, ahí. Ahora sí. Ya, ahora sí están viendo la cronología. Sí, pastor, ahora sí. Ya, ahora sí, había que refrescar la pantalla, disculpen. Entonces, les hablaba de este documento, ¿ya? Este es un documento aprobado por el Ministerio de Educación israelí. Pero acá está hablando acerca de la cronología. Pero la cronología del pueblo de Israel tiene que ver con la destrucción del primer tiempo por Babilonia, tiene que ver cuando se construye el segundo templo, tiene que ver con el éxodo de Egipto, tiene que ver con el viaje de Egipto, si vamos yendo más atrás, la atadura de Isaac, el pacto de Dios con Abraham, que el propio gobierno israelí lo ubica más o menos en el año 1731. Fíjese, o sea, que hay un país que ha tomado la historia bíblica como un documento histórico, porque ellos establecen esta cronología de la historia y del patrimonio judío, ¿no? Entonces aquí comienzan a ver la destrucción del segundo templo, correcto, con lo que sería pues la era cristiana, ¿no? La destrucción del segundo templo. Acá está la cronología de los años gregorianos y también está el año hebreo, ¿no? En la parte inferior usted puede ver la cronología del año hebreo. Es decir, bueno, hasta el año 2000, el año 5760. Ya el 2020 es el año 5780, ¿no? O sea, los judíos, para los judíos practicantes en Israel, es el año 5780. No es el año 2020, sino es el año 5780. Ellos tienen otra cronología en base a esto. Ahora, entonces, pero si la historia que nosotros tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa historia es la historia de un pueblo que se llama Israel. Y acá está la respuesta de la pregunta que les hice. ¿Qué hecho histórico nos ayuda a validar las escrituras como un Dios que cumple sus promesas, ¿no? Porque, ¿cuál es la promesa que recibe Abraham? Es decir, hemos visto Babilonia, ¿no? Babilonia, hemos visto que existen los egipcios, acá usted puede ver en esta cronología, ¿no? Antes del año 1500, en el año 3100, el primer reino de Egipto, ¿no? Después tenemos en el 1770 el código de Hammurabi, se inventa la escritura alrededor del año 2700, ¿no? Luego viene la guerra de Troya, etcétera, pero en todo ese espacio, y hablábamos en la clase pasada de Ushpanistín, ¿no? El Noé sumerio, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de la Torre de Babel sumeria. Entonces, en todo ese mundo politeísta, Dios encuentra un hombre en un lugar, en Ur de los Caldeos. Eso es lo que está en nuestra Biblia, hermanos, ¿no? Encuentra un hombre que le cree y él decide seguir a un Dios único. Ahí nace el monoteísmo de Abraham, de lo que nosotros creemos, porque nosotros no creemos. ¿Aquí hay alguno presente que cree que hay más de un Dios? No, no es cierto. Creemos en un solo Dios, ¿correcto? Nosotros creemos en que hay un solo Dios. No hay dos dioses ni tres dioses, hay un solo Dios. ¿Y qué le prometió este Dios único, ¿no? Este Dios Elohim, Echad, ¿no? Único en hebreo. ¿Qué le prometió a Abraham?
¿cuál fue la promesa, hermanos? ¿De qué promesas hablamos cuando decimos nosotros somos herederos de la promesa? ¿De qué promesa? ¿De qué promesa estamos, a qué promesa se está refiriendo? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hace a Abraham? No fue. Que lo bendecirá y que hará de él una nación grande. Amén, ¿no? Y que le iba a ser de él, ¿no? Y que su descendencia, siendo Abraham un hombre ya mayor y su esposa también mayor, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, ¿no? ¿Y qué más le dice? O sea, una descendencia, pero esa descendencia la ubica en un lugar geográfico. ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué le iba a dar Dios a Abraham, aparte de esa descendencia? Amados. La tierra prometida. La tierra prometida. Le dice, ¿no? Donde una tierra que fluye leche y miel. Amén, hermanos. O sea, fíjese usted, está hablando de un pueblo, como bien decía nuestro hermano, ¿no? Está hablando de un pueblo, pero además está hablando de una ubicación geográfica. Y esa ubicación geográfica, fíjese, el texto bíblico asociado con la historia, ¿no? Estos documentos que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y esa es la trascendencia del texto bíblico. En el año 1948, los judíos oficialmente, se emite una resolución en las Naciones Unidas e Israel regresa, todos los judíos después que los masacraron en los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los judíos regresan a esa tierra prometida. Allí están desde el año 1948, hermanos. O sea, desde mitad del siglo XX se ha cumplido la promesa que Dios le dio a Abraham. Porque si Dios no se hubiese sucedido o no hubiese acontecido el regreso de los judíos a esa tierra, entonces Dios no hubiese podido cumplir la promesa de darle pues una tierra de leche y miel, ¿no? Entonces, y ahora, y tampoco se hubiese cumplido la profecía de Jesús en cuanto a que cuando el olivo que estaba seco reverdezca, entonces el verano está cerca, dice, ¿no? Entonces, ahora Israel es una nación otra vez, hermanos. Entonces hay una conexión directa entre lo que está escrito, nuestra fe y los acontecimientos históricos, como siempre ha sucedido en el relato bíblico del Antiguo Testamento. O sea, allí dice que los asirios se llevaron, ¿no?, a las tribus del norte y las esparcieron sobre la tierra y Dios manda a los profetas. Allí dice que luego los babilonios los tomaron cautivos y los llevaron y luego regresaron. Allí dice que hubo un líder que se llamaba Nehemías, ¿no?, y que en su tiempo, ¿no?, se encuentra en el templo, ¿no?, el sacerdote encuentra el libro que ellos habían olvidado. O sea, todo ese relato se encuentra en las Escrituras. Tiene que ver con hechos históricos, hermano. Tiene que ver con geografía. Tiene que ver con un tiempo que se llevó a cabo y que se está llevando a cabo. ¿Correcto? Entonces me preguntaba, la hermana Sonia me preguntaba y me decía, bueno, pero ¿en qué parte de las Escrituras dice que, o sea, por qué los judíos siguen esperando al Mesías, ¿no? Bueno, le comento, ¿no? En aras de contribuir, no olvidemos, estamos en los testimonios, pero en ese momento estamos tratando de cimentar en nuestra mente, ¿no?, darle esa visión de que este texto, que tiene testimonios, que tiene documentos, como la Septuaginta, la Éxapla de Jerónimo, ¿no?, el texto masorético propiamente dicho,
¿no? Que es la Septuaginta. Entonces, todos estos documentos tienen una conexión con la realidad. O sea, no es un libro mágico o un libro de cuentos. No, este es un documento, son documentos que nos llevan nos llevan a los hechos históricos, sociales, políticos, de pueblos, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel. Entonces, los judíos no creyeron en que Jesús era el Mesías. Y eso lo explica Pablo, ¿verdad? Eso lo explica Pablo en Romanos, ¿no? Dice Pablo en Romanos 11, dice que Dios no ha desechado a su pueblo, pero por la desobediencia de ellos ha alcanzado la salvación a los gentiles. Miren, eso ha sucedido durante los últimos 2000 años con sus interrupciones, pero durante todos estos años, hermanos, en el caso de mi familia, yo soy el primero que recibió a Cristo, ¿no? que se volvió loco por el Evangelio, ¿no? Y esa locura, como es contagiosa, ahora ya mi hermano, mi hermana, así como quizás en sus familias, a ustedes también, su papá o su abuelito, algunos son cristianos de segunda hasta tercera generación, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma manera, durante 2000 años, este texto bíblico, y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, es auténtico, se sigue llevando a cabo, se sigue cumpliendo. Y los judíos han sido endurecidos en parte, así explica Pablo en Romanos. Ellos han sido endurecidos en parte hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Entonces, todo Israel será salvo. ¿No, hermano? Eso está en Romanos, hermano. Búsquelo, por favor, revíselo, ¿no? Y allí va a encontrar usted la explicación. Entonces, por eso es que los judíos, aún en el siglo XXI, usted va a encontrar, ahora ya no pocos, ¿eh? Son miles, quizás se cuente por decenas de miles ya, los judíos fariseos, ¿no? De esos, tienen el mismo pensamiento, hermanos. El Señor dice que hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces ellos están endurecidos, ¿correcto? Pero luego, cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces ellos verán al Señor. Ellos van a ver al Señor en su momento. Hay un plan con ellos y hay un plan con nosotros que se va a llevar a cabo. Y eso lo podemos ver porque estamos leyendo básicamente en el Antiguo Testamento, y de ahí vamos a ver más adelante el orden del canon, porque el canon de ellos tiene algunos cambios en posición, ¿no? Y en el canon que nosotros tenemos es diferente porque tiene otra raíz, ¿no? Está basado en la copia griega, ¿correcto? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Mi hermano Johnny. ¿Qué opina? Buenas. Claro, me parece, y es comprobable, ¿no? Justamente estábamos hablando con mi señora de que Israel es la prueba palpable de que esto se cumple. Esto no es un engaño, y pues desde ahora vemos que desde Abraham ya se hablaba, se iba a ser como arenas del mar, se está cumpliendo, y cronológicamente, ¿no? En cuanto, si lo sacas, justamente ahí está la historia de los 70, creo, ¿no? La Septuaginta, claro. Sí, claro, el periodo de los 70 años, ¿no? Justamente se cumple exactamente hasta el pueblo de Israel fomentado como nación nuevamente, ¿no? Y
Y esto que nos abre el panorama de que ¿cómo se llama? Las uvas injertadas que somos nosotros, vamos a causar celo, como dicen, ¿no? Le vamos a causar celo a la raíz del olivo verdadero, ¿no? O sea, y ese es un cumplimiento que prácticamente estamos para que se cumpla, ¿no? Y se está cumpliendo, como usted lo está manifestando, que miles de judíos fariseos se están convirtiendo al cristianismo, ¿no? Y eso es maravilloso escuchar eso, ¿no? Y nos fortalece como dogma a nosotros, que no estamos equivocados. Y al estudiar más este campo nos abre un conocimiento más preciso, ¿no? Eso sería mi aporte, ¿no? Perfecto. Hermana Sonia, de repente todavía tenemos alguna duda respecto de Israel, y además entendamos que Israel, porque les voy a ser honesto, hermano, cuando yo, bueno, hace 13 años que el Señor en su misericordia me llamó a su redil, ¿no? Pero yo escuchaba de Israel, pero yo no sabía que Israel era un pueblo que existía y que estaba vivo como una nación, y que además tenía un lugar a partir del 48, ¿no? Y le he preguntado muchas veces en los grupos a los cuales he podido enseñar, y les pregunto qué opinan de Israel, y muchos ignoran que Israel es un pueblo o es un país, ¿correcto? Que en desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, es un país con bandera, con himno, con ciudadanía, ¿no? Con una organización política, ¿correcto? Entonces, pero el documento que nosotros tenemos, la Sagrada Escritura, ojo, cuando yo hablo de documentos, no vaya a pensar que le estoy quitando, porque por eso he explicado en la primera clase cuál es mi posición teológica, ¿no? Cuando yo hablo de documento y trato así el libro sagrado para nosotros, no estoy quitándole absolutamente la inspiración de Dios, porque ese libro maravilloso que es la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia que tenemos, ese libro maravilloso no es posible que haya sido escrito por un ser humano. Es decir, Moisés no pudo haber tenido la capacidad de proyectarse 3000 años aproximadamente en el tiempo, y visualizar, ¿no? Todos estos acontecimientos, hasta todo lo que está descrito en la Torá, en el Pentateuco, ¿no? Entonces, no puede haber sido hecho por un ser humano. Tiene que haber habido una inspiración divina, una mente superior, ¿no? En nosotros creemos, pues, en el Dios, ¿no? El Dios justamente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? O sea, no otro Dios, porque por eso hemos hablado de las culturas, ¿no? Egipcio, Babilonia, y a Abraham, el Dios único, el Dios de Abraham, ¿de dónde lo saca? De Ur de los Caldeos, ¿no? De un pueblo totalmente politeísta, ¿no? Sin embargo, de allí lo saca. Hermana Sonia, a ver, ¿qué nos podría aportar allí en cuanto a esta legitimidad histórica, geográfica de Israel, ¿no? Porque ahora es una discusión del siglo XXI y nosotros tenemos que comenzar ya a conversar sobre este tema, porque muchos cristianos, inclusive hay cristianos que reniegan de Israel, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, dice la palabra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de Israel, sobre todo de este pueblo, ¿no? Hermana Sonia. Sí, pastor, te estoy escuchando todo. ¿Qué opina, hermana? A ver, mi opinión sobre el pueblo de Israel, lo que usted acaba de decir me quitó la palabra de la boca, porque eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Para mí el pueblo de Israel es mi reloj cronológico. No siempre trato de estar informada de lo que pasa, porque
es mi reloj cronológico con respecto a la venida del Señor, ¿no? Todo lo que pase en ese país es cumplimiento de las escrituras, y ahorita solo estamos esperando, ¿no? El tiempo de la gracia, porque estamos en eso. Entonces, es una tierra escogida por Dios, y por supuesto que es muy importante, y pues hay que tenerle mucho respeto, porque sí, la Biblia menciona eso, ¿no? De que Dios le bendijo a ese país, y da la casualidad pues que de ahí salen los mejores científicos a nivel mundial, están en ese país, ¿no? Entonces sí, para que, bueno, a mí personalmente sí he tratado de aprender inclusive su idioma, el hebreo, por YouTube, aunque siempre nunca avanzo, porque es un poquito, para mí es difícil el inglés, peor, para mí el hebreo es más difícil, pero con respecto al pueblo de Israel, bueno, dejar en claro que definitivamente, para mí, yo lo tomo siempre este país como mi reloj, ¿no? Mi reloj de tiempo, porque sé que en algún momento el Señor va a venir por su iglesia, pero todo lo que pasa en el pueblo de Israel es el cumplimiento de las escrituras, ¿no? Inclusive solo falta el que venga, el que dé la paz mundial, ¿no? Entonces, cuando ya escuchemos, aparte de esta pandemia, ¿no? Los rumores de guerra, para mí ya, esto es para mí mi reloj, ¿no? Así que eso yo considero para mí el pueblo de Israel. Segundo, también considero que definitivamente la historia del pueblo de Israel concuerda muchísimo, y como usted explicó, ¿no? Hace un momento, que toman lo que es Dios, ¿no? El pacto que hizo con Abraham como una fuente histórica, ¿no? Para ellos como pueblo. Tendría que yo que estudiar mucho más para poder entender, porque al principio yo, cuando leía la Biblia, sí sabía que Israel era un pueblo, pero no sabía de que la Biblia estaba basada en la historia de un pueblo. O sea, yo pensé pues que Israel era un pueblito más. Inclusive intenté buscarlo en el mapa y era tan pequeñito que ni siquiera lo encontraba. Yo no pensé que había. Entonces, luego me di con la sorpresa pues que la Biblia hablaba de la historia de un pueblo, que actualmente es una nación igual que Perú. Entonces, ahí fue donde más mi inquietud por querer saber en cuál era, ¿no? La raíz de todo, ¿no? Y pues sí, definitivamente las evidencias históricas, arqueológicas, nos ayudan muchísimo para poder evidenciar, ¿no? De en qué está basado, ¿no? La escritura. Pero concuerdo con usted, profesor, en que la Biblia es imposible que haya sido creado por obra humana, porque ningún ser humano tendría tal conocimiento para poder realizar este compendio, ¿no? de libros que tenemos en nuestras manos, y sin también tener la sabiduría, porque los salmos, proverbios tienen tal precisión que es imposible que un ser humano pueda tener tanta sabiduría. Y bueno, eso más que todo, ¿no? Poder dar esa sería mi apreciación. Perfecto, hermana Sonia. Y en verdad, ¿no? O sea, y cuando usted dice, pero no es un pueblo, fíjese, el Nuevo Testamento a nosotros nos dice algo importante, que nosotros, lo citó el hermano Johnny, ¿no? Nosotros hemos sido injertados, dice, injertados a la rica savia del olivo, ¿no? Entonces, y en otro lado, en otra parte dice que antes no teníamos ciudadanía, ¿no? Éramos sin patria, ¿no? Pero que ahora tenemos una nación. Y Pablo dice que ellos, cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel verá al Señor, lo cual nos convierte, nos va a unir. O sea, nos vamos a unir a ese pueblo, ¿no? Digamos que nosotros ya sabemos eso. Perdón, somos adoptados, porque digo que somos adoptados porque en realidad el pueblo que escogió Dios pues es el pueblo de Israel, ¿no? Pero por la gracia de Dios, con el apóstol Pablo, ¿no? Cuando vio la revelación 3 veces que Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado, ¿no?
Entonces, eso demuestra pues que la gracia de Dios se derramó por todo el mundo, ¿no? Y debido a esa gracia es que todos nosotros podemos ser llamados a la vez hijo de Dios, porque en sí Dios escogió, dice, a ese pueblo, ¿no? El más pequeño, el que nadie se fijaba, Dios escogió a ese pueblo, ¿no? Duro de servir, dice, ¿no? Un pueblo duro de servir, dice, o sea. Y es increíble porque cuando tratamos de entender el amor de Dios, yo siempre digo eso, ¿no? Siempre cuando le hablo a algún adolescente, a algún joven, siempre le digo eso, yo no puedo entender, mi mente humana es tan pequeña que no puede entender el inmenso amor de Dios por el ser humano, porque el ser humano se olvida de él. Dios hace milagros y después de un tiempo te olvidas de que te sanó, te olvidas de dónde te sacó, te olvidas cómo eras y ahora todo lo que te ha dado, y lo vuelves a traicionar, porque así es el ser humano, el pecado está de tal forma que siempre tendemos a hacer lo malo. Y justamente cuando estudiaba los libros de Reyes, de Crónicas, el pueblo de Israel era así. Y entonces el pueblo de Israel hizo otra vez lo malo, dice. ¿No? Entraba un rey y hacía lo malo. Terminaba su periodo, entraba otro rey, hacía lo malo. Hasta que luego era peor, aparecía, ¿no? uno. Sí, era fatal. No peor que otro. Ajá. Y, por ejemplo, el que me gustó muchísimo fue de Josías, que no me equivoco, fue el que se atrevió a derribar todos los altares. Porque siempre decían, cuando un rey decía, y este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero no derribó los altares de Baal. Siempre enfatizaba eso. Y a mí me gustaría mucho más profundizar, porque sé que debe tener un significado eso. Y bueno, ahí yo en verdad comparé eso con la vida cristiana, porque el ser humano es así. Yo misma tengo 26 años y es increíble, porque en el momento menos oportuno, en lugar de buscar más de Dios, a veces nos fijamos más en nuestro problema, en nuestra desesperación, y ahora con esta pandemia, en el miedo, que se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso que abrió el mar. Un Dios todopoderoso que hizo caer fuego del cielo. Increíble, pero nosotros nos preocupamos y nos agarra eso, ¿no? Entonces, el ser humano es así, pero a pesar de todo eso, Dios es capaz de utilizar a alguien tan imperfecto como nosotros para que Él pueda glorificarse. Y eso es lo que mi mente a veces no entiende, porque yo siempre digo, nadie va a poder amarnos. Lo que pasa es que nadie puede amarnos más de lo que Él nos ama, porque es imposible. Ese amor perfecto, y yo ahorita estoy casada, tengo recién 6 meses de casada, y tengo mi mamá que me ama muchísimo, pero sé que ni siquiera para su el amor que matrimonio. tengo de ellos se podría comparar con el amor de Dios. Y eso para mí es lo más, por eso que yo cuando estudio a veces la Biblia y luego leo de Israel, porque hay una página en Facebook que yo sigo mucho, a una chica hebrea, ella siempre toma fotos, videos del pueblo de Israel, y ella dice, no pido, oren por los judíos, porque ellos siguen esperando al Mesías. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo me muero por ir a Israel, por ver todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no? Sí, definitivamente también si no hubiese este tiempo, la palabra de Dios no hubiera llegado y no alcanzaría a todos los gentiles, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese tiempo, ¿no? De que la palabra sea llevada a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y pues qué mejor preparándonos, ¿no? Para el campo misionero con una buena base teológica, con una buena base de interpretación de la Biblia, ¿no? Y bueno, pastor, ya no sigo hablando, pero acá mi esposo... Bien, la hermana Marvel iba... Sí, dígame. No, lo que pasa es que también Amor, ¿puedo llamar? No sé, habla Sonia, hablo yo, no lo sé, depende de usted. Ya cerró su micrófono. Lo que pasa es que en la Biblia también dice de que Dios honra su palabra, ¿no? Si es bien cierto, nosotros como hijos de Dios no merecemos nada del Señor por nuestra naturaleza humana, pero Dios honra su palabra y está escrito, ¿no? Y Dios dice también en su palabra, dice, a los suyos vienen y los suyos no los recibieron. Entonces, Dios vino por Israel, pero Israel fue rebelde, ¿no? Entonces, pero Israel es el reloj profético.
todo lo que acontece en Israel es lo que va a pasar, lo que pasa en el día a día y lo que está escrito, y no hay duda de lo que está escrito se cumple cada día de nuestra vida, ¿no? Entonces Israel es nuestro reloj profético, a la cual tenemos que orar por esa nación. Nosotros tenemos que orar por esa nación y bendecir esa nación. Amén. Porque la llegada de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Entonces hemos comprendido la trascendencia del texto, o sea, nos abocamos a encontrar, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, porque la siguiente clase yo lo que les voy a pedir es que ahora que hemos entendido la trascendencia del texto, y antes, perdona, le corté sin querer a la hermana Sonia, creo que su esposo quería hacer una opinión o algo, perdónenme, hermana Sonia, y entró. ¿Aló? Sí, hermana Sonia, creo que usted mencionó algo de eso. Dile que... Sí. ¿Aló? Sí, papi, dime. Pastor, sí, buenas. Adelante. Sí, bueno, en cuanto a lo que han estado dialogando, al principio no pude participar porque, bueno, llegué recién del trabajo, pero yo creo que en los videos hemos podido apreciar cuán importante es tener el conocimiento de todos los hallazgos geográficos, históricos, documentos que se pueden hallar que dan fe a la Biblia, ¿no? A la Biblia. Más que nada, la crítica que se podía dar al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay varios años donde no hay un sustento estable, se podría decir, ¿no? Eso es con respecto a el video que habían mandado o algo así. Y que también daban sustento a la variedad de lenguas, ¿no? Que quizás estaban en dialectos distintos, pero que tenían el mismo significado, ¿no? Quería decir lo mismo. Y en cuanto a... Estaban hablando sobre Israel, ¿no? Sabemos que Israel es la nación escogida, ¿no? El pueblo escogido de Dios, ¿no? Un pueblo con promesa, ¿no? Yo también tengo muchas dudas en cuanto a eso, cuando en la Biblia dice que nosotros somos adheridos, ¿no? Son adheridos, ¿no? Ya que su pueblo no lo reconoce. Pero también tengo es una duda que, bueno, quizás algunos pastores he escuchado mencionar, y es cuando dicen que nosotros no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Sin embargo, nosotros tenemos promesas como la iglesia, ¿no? Más no como el pueblo, porque o sea, el pueblo en sí es Israel. Esa es una de las, quizás algunas dudas sobre eso, ¿no? Pero le digo que Pablo ya explicó eso en Romanos, hermano. Yo le recomiendo, para aclarar esa duda, ¿no? Romanos. Léase usted desde el capítulo 10, si no me equivoco, 10, 11 y 12. Allí está la explicación, y entonces vamos a entender quiénes somos nosotros, porque en la identidad del cristiano tiene que estar claro que nosotros somos el pueblo escogido. O sea, ahora sois, dice, una nación de reyes y sacerdotes, a quienes hemos aceptado a Cristo. Nosotros nos ha puesto por cabeza y no por cola. O sea, en el Nuevo Testamento, las promesas que tiene Israel pasan a nosotros, ¿correcto? Entonces, y además está esa explicación clarísima del contexto. Bueno, no quisiera apartarme mucho pero me parece interesante este punto. Rápidamente, ¿ya? Si hablamos del contexto en cuanto a ser injertados, ¿no? O inclusive funciona para Israel hasta el día de hoy y sus sabios, los judíos, en el judaísmo, cuando alguien retorna, porque ellos están esperando que retornen los que están refundidos entre las naciones.
Lo que sucede es de que ellos, como no han reconocido a Jesús, no entienden que ese pueblo, que es de Israel, que estaba esparcido entre las naciones, somos nosotros, porque ellos no han aceptado a Cristo. Entonces, ellos están esperando aún la llegada de su Mesías. Pero dentro del contexto de hace 2000 años y antes, 1000 años antes, en el momento que se escribe el Antiguo Testamento, la Torá, cuando alguien es adoptado y funciona para ellos hasta el día de hoy, si usted se convierte al judaísmo, por ley alágica, o sea, por la alajá, por el Talmud de los sabios de Israel, esa persona nadie le puede enrostrar de que no es de madre judía. Si él se ha asimilado, él es recibido con todos los derechos. O sea, legalmente, dentro de la halajá judía, usted está reconocido. Entonces, obviamente, cuando yo supe esto hace unos 8 años, y yo dije, wow, si este es el pueblo de Dios, entonces me voy para Israel, ¿no? Y cuando comencé a ir, la primera condición, y hermanos, cuando observé lo que Pablo, y ahí descubrí Romanos, ¿no? Gracias al Señor, para responder ese interrogante. Cuando yo hablaba con los rabinos judíos, inclusive busqué a un rabino, al rabino de ese tiempo, aquí en Lima, que ya no es, que bendito sea, usted allí cuando habla con un judío ortodoxo, va a entender lo que es la dureza del corazón respecto de Jesús. Y cuando yo escuchaba, había uno que me hacía llorar, hermanos, porque hablaba tan mal de nuestro Señor, que yo lloraba porque yo no podía irme en contra de lo que Pablo nos ha explicado en Romanos, porque Pablo en Romanos dice que ellos han sido endurecidos, o sea, su corazón se ha endurecido para no ver al Señor. Entonces, pero cuando usted los escucha, usted me proyectaba en el tiempo y decía, así se puso Faraón, porque dice la palabra que el Faraón fue endurecido, ¿no? El Faraón fue endurecido, su corazón se volvió de piedra y entonces no quería nada. Igual hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, comprendiendo eso, yo regresé al redil, hermanos. Acá estamos porque no hay forma. O sea, yo creo que Jesús es el Señor. Él es el Mesías. Y tenemos que tener paciencia. O sea, cuando hablemos con un judío, nosotros no tenemos que convencerlo de nada, porque en primer lugar ni nosotros somos convencidos, el que convence es el Espíritu de Dios. Yo le podré hablar, conversar de mi rabino, porque ellos reconocen que Jesús es un rabino, ¿no? En el Talmud está como un rabino judío. Entonces, le podemos hablar del rabino Jesús. Pero cuando yo veo ya que se encienden, ahí queda el tema. No voy a discutir, porque ese endurecimiento lo ha hecho Dios. O sea, lo ha establecido Dios. Entonces, para contextualizar, ¿no? Para contextualizar la crítica textual, la historia, la geografía que tenemos que saber, el documento, la Septuaginta, la Éxapla, el texto Masoretum, el texto Receptus que hemos recibido. Fíjense un detalle. En el descubrimiento, antes del descubrimiento de las cuevas de Qumran, ¿no? Antes de ese descubrimiento, de encontrar el rollo de Isaías más completo que se tiene de un descubrimiento arqueológico, ¿no? Antes de eso, el testimonio más antiguo era del año 1000 aproximadamente. Pero en las cuevas de Qumran nos llevan 1000 años antes, ¿no? Hace 2000 años, ahora tenemos texto. Es más, las cuevas de Qumran, según Royman, ¿no? Nos permiten ver que el hebreo pues es un lenguaje que estaba vivo totalmente hace 2000 años, ¿no? Que no había sido desplazado por el arameo, sino que el arameo era otro idioma, pero que el hebreo estaba vivo porque se escribía. Hay documentos que están escritos en hebreo. Entonces, era un lenguaje vivo.
Pero ¿qué dice, por ejemplo, Archer, ¿no? Archer, cuando hace su análisis acerca de los rollos del Qumran, ¿no? Él dice, ahí habla del 95%. O sea, hay un 95% de exactitud entre, entre el rollo de Isaías, por ejemplo, y los rollos encontrados del Pentateuco, ¿no? Y los documentos que nosotros tenemos a la fecha. La única diferencia, o sea, los documentos, ¿eh? No las traducciones, sino los documentos, ¿no? Entonces, tenemos el 95% y el 5% de variantes se llaman variantes textuales. Tienen que ir aprendiendo esos términos. Crítica textual, filología, variante textual. ¿Qué es una variante textual? ¿Ya? Eso apúntelo y ahí tiene que investigar qué es una variante textual. Que con la explicación más o menos se van a dar cuenta. Dice Gleason Archer, dice que el 5%, la variante consistía en errores evidentes del copista, ¿no? ¿Cuál era un error, por ejemplo, del copista? Porque, ojo, no había imprenta, hermano. O sea, no, se tenía que escribir con materiales de ese momento y escribir a mano. Y ahora les cuento otro detalle que en mi investigación respecto del texto bíblico encontré hace unos años en esta búsqueda, ¿no? Encontré una explicación de un rabino judío en Nueva York, del cual comencé a sacar esta información. Miren, les voy a compartir, ¿no? Cómo y él explica, ese video está en YouTube, él explica cómo es que se hace en el siglo XXI, cómo es que se hace una Torá, cómo hacen los sofer hasta el siglo XXI, hasta ahora, hermanos. El pueblo de Israel, su Torá, no la hacen en una imprenta. Sí hay Torás que tienen imprenta, pero los rollos de Torá de las sinagogas es hecho a mano por estos judíos que son los sofer, ¿no? Los escribas judíos. En el siglo XXI, las Torá son hechas a mano, en promedio, y eso lo he corroborado con dos fuentes, ¿ya? El oficio del sofer en la tradición judía comenzó hace más de 3000 años, cuando Dios le entregó a Moisés la Torá. Este rabino se llama Mani Viñas, ¿ya? Él es un sofer moderno, así como usted ve la imagen de los escribas en Egipto, ya él es uno del siglo XXI. Y él en ese video explica cómo se trata la piel, cómo, esta es la sinagoga que él tiene allá en Nueva York, ¿no? Esta es una de las Torah, y ahí está la explicación, ¿no? Qué parte, él usa el nervio ciático, por ejemplo, para unir las pieles. Las pieles se unen a mano para tener un espacio donde se puedan escribir. Miren ustedes lo siguiente, y utilizan, estos son unos huevecillos de una avispa, donde hay un líquido que lo usan como tinta. O sea, es una tradición que se han pasado de generación en generación y lo hacen manualmente, pero ese no es lo más importante, ¿eh? Fíjese, y ahí está, con una pequeña maderita, ellos comienzan a hacer las letras en hebreo, una por una, hermano, del texto. Ahí está el procedimiento, ahí está la práctica, ahí hay una práctica en y ahí está el proceso para que luego terminen haciendo esa forma cilíndrica que ustedes ven en la parte inferior, es una Torá de una sinagoga. Todas esas letras que usted ve allí, ¿no? De esa Torá, ese Pentateuco completo, está escrito a mano, letra por letra. Y acá está la explicación que él da, ¿no? Dice, la Torá tiene 62 pergaminos, 305.804 letras, 79.976 palabras
y 5.845 versículos para redactar una nueva cuyo valor oscila alrededor de $40.000. ¿Ah? Una sinagoga tiene que juntar $40.000 para tener un rollo de Torá escrita por un sofer autorizado por el rabinato de Jerusalén. O sea, ellos están empadronados, no cualquiera puede hacer ese trabajo, ¿no? Tiene que ser un sofer, una persona que ha sido preparada desde su juventud para poder escribir. Pero mire la importancia de esta información. Estos escribas, ¿no? Estos escribas modernos, como saben absolutamente cuántas letras hay en la primera línea, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y ellos van escribiendo, y si se equivocan en una letra, tienen que desechar ese rollo, tienen que volver a escribir. ¿Por qué? Porque han tomado esto como una norma, porque dice en las escrituras de que no pueden añadir ni quitar nada, ¿correcto? No pueden añadir ni quitar nada, ni una sola letra. Es más, ni siquiera la letra, hermano, porque el hebreo tiene signos, ¿no? Tiene signos, tiene algunas marcas. En el hebreo hay marcas. Entonces, esas marcas las sabe la tradición judía. Eso ha permitido de que la transmisión de los copistas sea una de las mejores a través de la historia, ¿no? Entonces, los judíos han cumplido su palabra. Para que tengan una idea, la diferencia con el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento, la cantidad de documentos que existe, en esa cantidad hay casi 250.000 variantes textuales. Y eso, bueno, ya ese es otro tema, esa es la crítica textual del Nuevo Testamento, ¿no? Pero para comparar, en cambio, en el Antiguo Testamento, la copia hebrea prácticamente es la misma desde hace más de 2000 años. Y eso nos da una garantía, hermanos. O sea, hay una garantía que el pueblo de Israel ha mantenido, ¿no? O sea, los religiosos, los fariseos, que han sido endurecidos, que tienen su tiempo, que ellos están esperando al Señor, ¿no? Entonces, ellos han mantenido, se han mantenido fieles a él. Entonces tienen una Torá donde Archer dice de que el 5% de la copia encontrada en Qumran, el 5% son ya evidentes fallas, ¿no? Fallas del copista. Por ejemplo, que haya repetido en una fila, que haya repetido dos filas dicen lo mismo. O sea, es obvio que se ha equivocado y a la hora de hacer la copia, seguramente estaba ya cansado y ha escrito nuevamente 2 veces la misma línea o ha repetido alguna palabra, ¿no? Y entonces allí ese tipo de errores existe, pero no es un error de que diga algo diferente, de que el significado o la teología se altere, ¿no? Entonces hay errores ortográficos, ¿no? En el hebreo, de repente, como en el español, que en vez de escribir zapato con Z, lo escribió con S, ¿no? O sea, hay errores de ese tipo, pero es el 5% según la investigación que hace Archer, ¿no? Es el libro de Introducción al Antiguo Testamento que les recomiendo porque es una reseña crítica y allí hay una buena explicación en torno a la discusión de la crítica textual. Entonces, nosotros tenemos un texto, hermanos, un texto que gracias al Señor, por su poder, ha llegado a nuestro tiempo y podemos decir, mira, las promesas que están allí son promesas que tienen una validez de más de 3000 años prácticamente en el Antiguo Testamento. Porque otra historia es la del Nuevo Testamento. Allí sí hay otra discusión más amplia y las variantes textuales son muchísimo mayores. Su comentario, hermano. Con eso también, con sus comentarios ya terminamos.
pero me gustaría escucharles. Bueno, profesor, creo que esto de los papiros ya es una tradición desde un inicio de que empezaron, ¿no? El pueblo de Israel con esa estricta severidad en la escritura, ¿no? Basta que haya un error, ellos desechaban todo y empezaban de nuevo a escribir, ¿no? Bueno, y me sorprende mucho que hasta en la actualidad, eso sí para mí es nuevo, desde que hasta la actualidad vengan con el mismo sistema, ¿no? De trabajo, habiendo imprenta. Y creo que ellos tal vez a la espera del Mesías, que están todavía, no saben cuándo vendrá, se proyectarán a 1000, 2000, 3000 años, y es por eso que ellos aún continúan, ¿no? Sacándolo en piel para que pueda perdurar el tiempo que tal vez ellos pretendan, porque no saben ellos cuándo irá a venir, ¿no? Y eso creo que es lo que ellos están aún guardando, porque también creo que eso se mantiene en diferentes ambientes, ¿no? Porque si vemos nosotros los papiros que se encontraron en Qumran, dentro de unas vasijas, en ese ambiente no se ha deteriorado. Y eso nos ha servido a nosotros en la actualidad. Y creo que eso es lo que ellos también quieren que perdure, porque en una hoja imprenta, hasta el agua le cae, ya la humedad lo deteriora, ¿no? Y creo que eso es lo que ellos están tratando de que perdure esto para futuras generaciones, ¿no? A ver. Sí, bueno, con esto nosotros, no sé si alguno quiere hacer un comentario más, hermana Marvel, hermana Sonia, su esposo. Bien, entonces, amados, la próxima clase vamos a continuar. Ya tenemos la importancia, el objetivo de esta clase era comprender la trascendencia de los escritos en el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico, geográfico, y contextualizarlo. Porque todo lo que hagamos, hermanos, con respecto al texto bíblico, tiene que ser contextualizado. O sea, nosotros tenemos que enseñar historia, geografía, texto bíblico, pero cómo eso está repercutiendo en este momento, o sea, contextualizarlo, porque si no, no es pertinente, o sea, tiene que haber pertinencia. Es decir, cuando nosotros enseñamos algo en la iglesia, o enseñamos a los pastores, a los hermanos, a los líderes, tenemos siempre que contextualizarlo, aterrizarlo, ¿correcto? Para que no, y ser claros, porque si no, los hermanos terminan aterrizándolo de otra manera, ¿no? Y entonces hay problemas a veces. Por eso hay que ser muy cuidadosos con esa parte. La próxima clase, que es el viernes, tenemos que ver todo lo que es la crítica textual, los textos y el planteamiento eloísta, yavista, la fuente Q, ¿no? Sobre todo lo primigenio. Y bueno, si ustedes encuentran más material sobre crítica textual del Antiguo Testamento, tenemos que leerlo y apuntarlo, porque si no tenemos un conocimiento previo en la explicación de la próxima semana, un poco nos vamos a perder por el tema yavista, eloísta, los deuterocanónicos, ¿no? Y los apócrifos, ¿no? Entonces empecemos por la crítica textual y empecemos ya a construir poco a poco todo lo que significa este panorama del Antiguo Testamento. Miren que estamos empezando. Yo estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible, porque en realidad es un tema bastante amplio, pero estoy
estoy priorizando lo que considero que es algo que no se trata en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, no hablamos de la crítica textual, no hablamos de la trascendencia histórica, social, no la contextualizamos. Y por ello, pienso que esta parte debemos de tratarla en un ambiente académico como en el que estamos. ¿Correcto, hermanos? Si hay algún comentario, si no, para ya terminar con esta sesión. Bien. Pastor, investigamos todo lo que es crítica textual, ¿no? Crítica textual, ¿ya? Todo lo que es Wellhausen, Bullmann y la crítica textual. Wellhausen. Y eso solo es para debatir el viernes, Dios mediante. Así es, ¿no? Entonces, el viernes vamos a conversar. Ustedes, la idea es que lleguen a la clase con un conocimiento previo, ¿no? O sea, que ustedes ya sepan qué cosa es la postura eloísta, yavista, la fuente Q, quién era Wellhausen, quién era Bullmann, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimientos previos es necesario que lo tengan. Cosa que aquí venimos y podemos, sobre la base de ese conocimiento previo, podemos seguir ahondando, ¿no? Podemos profundizar. Porque si no tenemos un conocimiento previo, entonces yo me doy cuenta de que hay ese vacío, entonces tengo que explicarlo, ¿no? Y al explicarlo, entonces no nos permite poder avanzar un poco más, ¿entiende? Entonces, por eso, esa información está en internet, hermanos. Por esto también les he recomendado el libro de Introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. ¿Ya? Introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. En esos primeros capítulos, Archer hace un análisis justamente de la baja crítica, de la alta crítica, ¿no? Y esa información es necesario que la sepamos. Tenemos que estar claros, hermanos, en cuanto a la teología. Tenemos que estar muy claros. Y en el Perú, hace pocos años, empezó esta discusión entre la alta crítica, la baja crítica, entre si eres liberal, que ya no eres liberal, ahora eres biblista, pero nosotros tenemos que tener claro esos conceptos, no con el afán de herir a nuestro hermano, de pelearnos con nuestro hermano, o ese es un afán subalterno, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro, porque es una discusión que en realidad en Estados Unidos, en Europa ya pasó de moda, pero que ahora en el Perú hay un pequeño grupo que está en algunos círculos académicos, no voy a mencionar instituciones porque no es el caso, pero que les enseñan con esa orientación, y entonces muchos comienzan a tomar esas actitudes en donde pues el texto bíblico se denigra, ¿no? Entonces es un acuerdo entre partes y etcétera. Y eso es la crítica textual. O sea, dentro de la crítica textual, de las conclusiones a las que se llega, entonces allí existen ese tipo de conceptos que muchos hermanos repiten o consideran que es de carácter académico y que es una verdad casi absoluta, ¿no? Y no es así. Por encima del análisis filológico, geográfico, histórico y demás científico, está el hecho de que es un texto entretejido bajo la luz de algo superior. Y eso es algo que no podemos sacar y que los científicos, ¿no? El que quiere verlo de manera científica, como que analizo un papiro de Platón o algún documento histórico cualquiera, ¿no? Sin considerar que se trata de un libro que fue entretejido con una luz divina, ¿no? O sea, que existe el componente divino. Y ese es, creo yo, el error en el que cae cierto sector de la teología. Entonces nosotros tenemos que tener claro, usted finalmente va a tomar su decisión, si sigue una línea o la otra, ¿no? Pero desde mi punto de vista, nosotros no podemos quitar el componente divino del texto bíblico, así lo haga haciendo
una investigación filológica, sociológica, retórica o cualquier tipo de hermenéutica que yo quiera aplicarle al texto, porque sin duda es un texto que es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Correcto, mis hermanos? Amén, entonces. Bien. Hermano Johnny, por favor, despídanos con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos de reflexión, Dios. Gracias por la vida, gracias por cuidarnos a través de estos tiempos. Dios, bendice a cada uno de los miembros de esta clase, ilumínalos siempre con la sabiduría necesaria para que entiendan a cabalidad tu precepto, tu enseñanza, y sobre todo que su espíritu sea fortalecido con todo tu sabiduría, Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús, que nos une al Altísimo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el viernes nos encontramos, Dios mediante. Chao. Chao con todos. Bendiciones, hermana Sonia. Bendiciones. Chao. Sonia, Leo, hermana Marlene, profesor. Hasta luego, otra clase será. Ah, tú haces eso.